Y pues también es uno de los capítulos más amargos, porque básicamente vamos a hablar de genocidio y de exclusión y pues básicamente de la destrucción de la cultura nativoamericana en Estados Unidos. Es el grupo que peor le ha ido, fue peor que los esclavos. Los márgenes de destrucción cultural pues fue mayor y todavía en cierta manera prevalece, ya que pues todavía ellos exigen que se les respete su cultura y muchos se niegan todavía a respetárselo. Entonces, cuando hablamos de los nativos y el contacto europeo, fue un contacto pues hostil. Ya les había contado cuando hablábamos de la historia en sí, ¿no? De que cuando llegaron los vikingos pues establecían sus pueblitos, ponían sus cercas, tenían sus vacas, y la gente nativa pues cazaba esas vacas porque pues para ellos eran animales que andaban por ahí. Y habían esos pleitos, ¿no? Igual cuando empezaron a llegar gente después de Cristóbal Colón a querer establecerse, pues tampoco ya no lo recibían muy bien. Hablamos, por ejemplo, de Plymouth y de los puritanos, de los peregrinos, donde básicamente hablaba de que es cuánto les enseñó a sembrar maíz, etcétera, etcétera, que poder sobrevivir el invierno y pues básicamente aún así lo seguían viendo a ellos como salvajes, como gente pues sin civilización, etcétera, etcétera. Y ese estereotipo pues continuaría hasta la fecha. Las mayúsculas sí se acentúan. Sí. Cuando yo aprendí en aquellas que no, pero ahora, Bueno, ahora creo que ya lo aceptaron que sí. sí. Se podría diferenciar. Ajá, el tono. Ujú.
Maestro, la palabra hostil es como agresivo. Sí, agresivo. Gracias. Sí, no. Pues básicamente, si se acuerdan de las lecciones anteriores, estábamos hablando que parte de los motivos de la independencia de Estados Unidos era de que el rey de Inglaterra les había dicho a los colonos que no se podían expandir más allá de las Apalaches, que ya ese era territorio indio. Y ya una vez que Estados Unidos se independiza, pues todo eso se elimina, ¿verdad? Y empieza esa marcha hacia el oeste. Ahora, cada vez que se movían los colonos a tierras nuevas, pues existía esa fricción, ¿no? Porque esas tierras no eran nuevas, ya estaban ocupadas. Y empiezan a empujar a la gente y empiezan a matar a la gente. Entonces empieza no solamente una campaña de remoción, sino una campaña de exterminio. Para los estadounidenses, en su misma declaración de independencia, marcan a los nativos como salvajes sin piedad. Entonces, como les digo, existe esta perspectiva, ¿no? En el caso de la conquista española en Centroamérica y en Sudamérica, y en parte en Norteamérica, hablábamos de una hispanización, de un mestizaje, de que veían a los indígenas o a los indios como almas que había que salvar, mientras que al principio en Estados Unidos, con los ingleses, con los WASP, era una campaña de exterminación porque los veían como salvajes, como animales. ¿Ya lo puedo cambiar? Sí. Entonces, por el simple hecho de ser salvajes, de no ser civilizados, se les tenía que erradicar porque se les veía como un obstáculo al progreso. O sea, como les decía, en muchos de estos grupos pequeños la propiedad era colectiva, tenían un comunismo en ese sentido. Sus tradiciones, ciertas de estas culturas eran matriarcales, no se ajustaban al modelo patriarcal WAS. El simple hecho a veces de usar ropa diferente, que para ellos lo consideraban inmoral porque andaban en paños menores según los puritanos. Entonces, situaciones de ese tipo. Good morning. Good morning. Ya es tarde, ¿no? Maestro,
en 1851, con la política de reservaciones, es cuando los nativos prácticamente es cuando se les determinó lo que decimos ahorita, por ejemplo, casinos y esas tierras que se les destinaron. No, todavía no. ¿A eso se refiere o no? No, todavía no. Mm, O sea que ahorita lo voy a Ok. explicar con mapas. Ok, gracias. Sí, de nada. ¿Ya terminaron? Todavía No, no. Me espero. poquito. The car is coming in the way. Maestro, donde dice el acta de remoción, remoción quiere decir como eliminar, Quitar. quitar. Ok, gracias. Sí, de nada. So good. Sé que vas a tener que venir. Come on.
Sé que básicamente en 1830 se oficializa esa política de quitar a la gente, ¿no? De que van llegando migrantes nuevos de Europa del Norte, de que la gente de ahí mismo empieza a irse a otro lado, quiere más tierras, y ya oficialmente se hace política, se hace ley, que si hay indios hay que quitarlos, que si hay nativos hay que quitarlos. Entonces, pues mucha gente puso resistencia y empezó a haber violencia hacia estos grupos, ¿no? También empezó a haber, como les digo, pues una política de genocidio, porque eso es lo que fue, una política de genocidio, donde no solamente se utilizó la violencia, sino también se utilizaron armas biológicas. Ya le puedo cambiar todavía, ¿no? Sí. Como les digo, vamos a ver un mapa. Donde básicamente se forza a la gente, ¿no? A salir de sus tierras hacia lugares menos productivos, se podría decir así. Entonces los están empujando a lo que se conocía como el territorio indio, lo que hoy en día es el futuro estado de Oklahoma. Entonces, básicamente, como ven, de todas partes, de lo que era el nuevo territorio de Estados Unidos, del territorio de Luisiana, los empiezan a mover, se los empiezan a llevar. Entonces, muchos de los, por ejemplo, los Cherokees, yo no sabía que eran de esta parte, hasta que no fui a la escuela. Porque en las películas los ponen como en el desierto y eso, pero no son originalmente de ahí. Los Cherokees son originalmente de esta parte de Estados Unidos. Los seminoles son de Florida. El caso de los seminoles es un caso curioso porque los seminoles básicamente intentaron asimilarse a la cultura estadounidense, formaron su propio abecedario, sus propios periódicos, supuestamente, entre comillas, se civilizaron, al punto también de tener esclavos. Sin embargo, pues eso no les valió de nada, porque como les digo, los veían inferiores. Entonces, básicamente los forzaron a moverse de sus territorios. Y a ese periodo se le llamó el camino de lágrimas. Porque mucha gente la quitaron a fuerzas y en el camino mucha gente murió. Entonces, básicamente esto era para retirar a los indígenas de sus tierras para que esas tierras fueran ocupadas por colonos blancos. Profesor, disculpe, bueno, después de esa fecha de 1851, claro, de aquí de repente han pasado muchas cosas, pero los Seminole, los descendientes, pues, ¿no? de esa tribu, tienen un casino, un hotel bien bonito ahí en Florida, Sí, que es el Hard Rock Café, sí, y perdón. bien grande y bien bonito. Yo, bueno, gracias a Dios tuve la oportunidad de conocer hace 2 años, creo, porque mi hermana vive ahí, Ajá. la fue a visitar y estaba cerquita a su casa, entonces, bueno, de hecho, pues pudimos ir a entrar, ¿no? A los alrededores, todo, porque el hotel también es bien caro y todo, pero muy bonito, y ahí en toda la entrada son como 2 pisos, bueno, es bien grande, varios pisos tiene, pero ahí está la foto de los Seminole y de las tribus, toda la historia está ahí, está bien bonito. Sí, sí, ahorita más adelante vamos a hablar precisamente de eso, ¿no? Ya del uso de tierra en las reservaciones y los casinos y eso. Y de que en cierta manera, por ejemplo, cuando hablamos ya de nativos estadounidenses,
estamos hablando de menos del 1% de la población y la mayoría de las tribus, o no de las tribus, sino de la gente que son dueñas de esos casinos, no son 100% nativos, porque para ser nativo, para ser oficialmente nativo, se necesita nada más tener un 16avo. ¿Saben cuánto es un 16avo? ¿No? ¿Sí? No. Pues mamá y papá es la mitad. Abuelos es un cuarto. 16 generaciones. No, no dices bisabuelo es un octavo, tatarabuelo es un 16avo. Entonces, si su tatarabuelo era, ya podían considerarse parte de la tribu. Por lo mismo, pues, de la destrucción masiva que ocurrió. Entonces, muchas de estas gentes dicen, mi tatarabuela era seminol, por eso yo soy seminol. Pero son gentes blancas de ojos azules. Pues. Entonces, sí vamos a hablar un poquito de eso también. Entonces tenemos la remoción forzada, la expansión hacia el oeste y dos características importantes de la destrucción de la cultura y de la gente. La primera característica fue violencia y guerra biológica. La segunda característica fue tratar de lavar la cultura forzando el modelo anglosajón. Y esto fue mediante escuelas parroquiales, no exclusivamente católicas, sino también de otras iglesias protestantes también. Entonces lo que hacían, buenas tardes, era ir a las reservaciones, se llevaban a los niños a fuerza, les prohibían hablar su idioma, les prohibían practicar su religión. Eran víctimas de violencia y de abuso. Y ya básicamente los entrenaban para hacer servidumbre. Todavía de esto hay gente que todavía se acuerda. Estamos hablando una vez más de que esto no es historia antigua. Cuenta un señor en un documental, ahorita no me acuerdo el nombre del documental, que él se lo llevaron a una de esas escuelas pues parroquiales y que él extrañaba a su familia y que pues le forzaban a hablar inglés y lo castigaban si hablaba su idioma, lo castigaban si expresaba cualquier cosa de su cultura y que en una de esas regresó pues a la reservación ya pasados los años y dice que le dio un pesar muy grande ya no poderle entender a su abuela, de que lloraba porque ya no le podía entender a su abuela. O sea, fue tal el trato que completamente erradicaron la cultura y el idioma que él traía de su seno familiar. Y eso continuó hasta los 60. O sea que básicamente, como les digo, los que la han llevado peor son las gentes nativas. La otra situación. Maestro, Sí, perdón, una pregunta. Dice que esto estuvo real hasta en los 60s todavía. sí. Oh. Ok, maestro, otra pregunta. ¿A qué se refiere con guerra biológica? Utilizaban enfermedades para matar a la gente. ¿O como los contaminaban con algo? Con viruela, con varicela, con influenza. Oh. O sea que básicamente a las reservaciones el ejército estadounidense llevaba cobijas contaminadas con varicela. Mm. Entonces les daban esas cobijas contaminadas para que la gente se cobijara con ellas, se infectara y se muriera. Y empezara pues a infectar a los demás. Wow. Porque
como decía anteriormente, cuando llegan los peregrinos, llegan a lugares donde había gente, o sea, hay casas abandonadas, etcétera, de gente nativa, porque ya habían llegado otros europeos que habían traído enfermedades y no habían resistido la enfermedad. Entonces, a sabiendas de eso, más adelante, eso hacían. Les daban ropa contaminada, cobijas contaminadas para infectarlos y matarlos. Maestro, creo que es por eso que a veces la gente dice que por ciertas enfermedades o virus que llegan, que son traídos a propósito en ciertos lugares, hablando pues cerquitas de aquí del COVID. Pues son conspiraciones. Ahora, hoy en día, con el caso del COVID, dicen que de un laboratorio, pues dicen que de un murciélago, pero sea como sea, la misma gente que empieza de conspiranoide diciendo que es un arma biológica es la primera que se negó a usar máscara, fue la primera que se negó a vacunarse. Yeah. Pues, aunque haya sido una arma biológica o no, la gente que no se quiso cuidar, pues se la llevó pipas, ¿no? Entonces, y lo peor es que se llevaron entre las patas a gente que pues no tenía decidido, porque tenía otros tipos de enfermedades, otros problemas de salud. Pero sí, o sea, hay países que desarrollan armas biológicas. China desarrolla armas biológicas, Estados Unidos desarrolla armas biológicas, Rusia desarrolla armas biológicas. Aunque supuestamente están prohibidas, pero sí lo hacen. En el caso del uso de armas biológicas, Estados Unidos pues los ha utilizado en su pasado en contra de los nativos. Entonces, también llegaban los colonos, les ponían ciertas limitaciones, pero los colonos no obedecían, no respetaban los tratados. El gobierno de Estados Unidos supuestamente firmaba un tratado, pero después no lo respetaba, dejaba que la gente hiciera lo que quisiera. Por ejemplo, ahorita el Mount Rushmore, el monumento hacia los presidentes, esa era parte de una reservación. Se le llamaba que Black Hills, pero encontraron oro. Entonces el gobierno se hizo de la vista gorda cuando los colonos pues no empezaron a respetar los tratados. Igual ese Mount Rushmore era un lugar sagrado para las personas que vivían ahí, pero no les importó y empezaron a hacer su monumento. O sea que existe esa historia también de hacer tratados y volver a firmar tratados y violarlos unilateralmente, pues, los Estados Unidos. Porque los nativos americanos, aún después de la 14ª enmienda, no se les consideraba ciudadanos tampoco. Ellos vivían en un limbo legal, porque supuestamente la reservación era un país independiente, pero bajo la jurisdicción y la administración del gobierno federal, que todavía lo es. Supuestamente las reservaciones pueden tener su presidente, su gobierno y sus leyes, pero si el gobierno federal llega, les puede imponer cualquier otra cosa. O sea que son independientes entre comillas. Entre comillas. Sí. Yeah. Maestro, y un poquito para atrás, de lo que dijo de las personas que se llevaban los niños y prácticamente los hacían como olvidar su cultura, los poquitos que recordaban algunos, ¿quién eran ellos? Los que hacían eso, Eran misioneros religiosos. que eran blancos de aquí o de como los... ok, porque para que se hicieran blancos, está como la contradictorio, ¿no? Porque de alguna manera eran nativos y los querían como convertir pues en blancos. Entonces, habíamos hablado anteriormente que los blancos querían como ser aparte y no mezclarse o que nadie se mezclara con ellos. O sea que blancos entre comillas porque no los querían que vivieran junto a ellos.
Nada más que adoptaran ciertas costumbres y su idioma para servirles. Ok. Que se portaran entre comillas blancos, pero no que estuvieran con los blancos. Ok, entendí. Ajá. Para su beneficio, pues, de ellos, para una mejor función. Sí, o sea, convertirlos al cristianismo, que, Ajá. que dejen de comer su comida nativa y coman comida blanca y cosas así. De, Ujú. de su cultura. Porque básicamente la cultura indígena estadounidense, pues, fue erradicada fuerte. Fuerte. Porque la mayoría también era historia, por ejemplo, oral, ¿no? Se pasaban las tradiciones de manera oral. Muchas Ujú. culturas no tenían escritura. Así que al ir matando a la gente, al ir haciéndolo olvidar su idioma, muchas de esas historias, muchas de esas costumbres, muchas de esas recetas se fueron perdiendo con el tiempo. Oh, Entonces, sí, sí. empezando en los 60, se empezó un movimiento de reconexión y una vez más del orgullo de ser. Eso empezó pues en los 60, ¿no? El orgullo chicano, el orgullo negro, el orgullo nativo, para hacer un contrapeso a los reaccionarios como el Ku Klux Klan, etcétera, etcétera. Ujú. Ya le puedo cambiar. Un momento, por favor, un momento. Espero. Maestro, con razón quieren tapar la historia y no quieren que se enseñe ciertas cosas. Esta historia sí da náuseas, Sí, da náuseas. está fuerte. Sí. Y no se suena mucho con la historia de Alemania y eso sí se escucha mucho, pero esto ya lo tapan en otros lados. No, pues sí, o sea que aquí en realidad pues no quieren ver su pasado. Y hay muchos políticos que están peleando pues para que este tipo de historia no se conozca. Como les decía anteriormente, en las escuelas se Ya tiene que terminé. enseñar de acuerdo a la edad de los jóvenes, ¿no? Pero se tiene que ser honesto acerca de la historia. Y sí, en muchos lugares están haciendo que este tipo de temas sean ilegales. En Texas, en Florida, en Arizona, este tipo de discusiones las hacen ilegales. Porque sí, o sea, no quieren que la gente aprenda de la historia para no repetirlo. Porque yo les digo a ustedes, no es de que estemos plantando odio ni resentimiento racial ni nada de eso. Porque aquí estamos hablando de políticas gubernamentales. Yo me puedo llevar bien con mi vecino del color que sea, pero si a mí el gobierno me está imponiendo cosas y está haciendo que mi familia no progrese por el simple hecho de nuestro color de piel o de nuestra religión o de nuestro origen étnico, pues ahí eso es problemático, ¿no? Y esto es la cosa que debemos de entender, que estas son políticas gubernamentales que gente con esa mentalidad racista impuso sobre la gente. Y sí, es importante conocerlo y saberlo para no permitir que se repita. Ya le puedo cambiar. Sí, gracias. Entonces aquí se llevaban a miles de niños y como les digo, los obligaban completamente a renunciar a su cultura. Aquí están las fotos, ¿no? Del antes y del después. Llega así, se va así. Le cortan el pelo, le quitan los aretes, le quitan su vestimenta tradicional. Como les digo, los convierten de manera forzosa. Aquí hay otra foto de contraste. Y tristemente, pues son víctimas de violencia, son víctimas de abuso, son víctimas de básicamente un sistema que quiere destruirlo.
Aquí otra vez otra foto de contraste, ¿no? Del antes y del después. Donde aquí supuestamente son salvajes y acá ya están civilizados. Y esa es la actitud. Igual. Entonces, no se les permitía, pues, como les digo, ni ser bilingües, era destruir por completo su identidad indígena e imponer la identidad WASP. Pero no para vivir dentro de la sociedad WASP, sino para ser sirvientes, para ser peones, para eso, para erradicar su cultura. Porque no era en sí, ahí los vamos a educar para que progresen, no, no era educar para progresar, no era eso. Porque esa era la excusa, ¿no? Les vamos a llevar la civilización, les vamos a llevar la modernidad. Pero era más bien destruir su cultura por considerarla salvaje, ¿no? Aquí dice, mata el indio, salva el hombre. Porque también había el dicho que decía que mejor un indio muerto que uno vivo. Y también decían lo mismo de los mexicanos. No sé si mencioné que después de la guerra con México, Estados Unidos no anexó a todo México porque en México había demasiada gente nativa. Entonces, iba a ser pues una tarea demasiado grande acabar con ellos, porque eran demasiados nativos y demasiados mestizos. Para los nativos también les digo, existía pues esa regla de la gota, ¿no? De que si tenías ancestro nativo, pues ya eres considerado nativo. Y pues imagínense en México, la mayoría pues de algún modo, si tenemos una historia grande familiar en Hispanoamérica, pues todo mundo seríamos legalmente considerados indígenas bajo las leyes de Estados Unidos, ¿no? Pero ahí está también la otra cosa, los indígenas del Río Bravo para abajo no cuentan. Porque, pues, imagínense. Preguntas. Pues la gente no se iba, o no se quedaba con los brazos cruzados. Siempre hubo una manera de tratar de pelear y de resistir. Pero pues no había los recursos ni la cantidad de gente necesaria, ¿no? Estamos hablando de que después del contacto precolombino, pues hubo epidemias, más aparte, como les digo, esos ataques biológicos, con plantas, etcétera. Y pues básicamente la población se redujo. Trataron de pelear, trataron de salir adelante, pero era muy difícil que lo lograran, porque los números eran pocos. El apoyo externo no existía.
Disculpe, maestro, entonces esa cacería que se llevó a cabo, que lo llevó a cabo este señor Fremont, Ujú. viene siendo a la que se le llamó la masacre de Little Bighorn. No, esa es otra. ¿Es otra? Oh, ok, gracias. Ya la- Buenas tardes. Hola, buenas tardes. O sea, pastor, profesor, los indígenas o los nativos no recibían educación. Pues recibían educación limitada nada más para poder ser servidumbre. Esa Oh, fue la única educación que recibían. Ya, gracias, profesor. Sí, de nada. O sea, era limitada a leer básico, suma, resta, multiplicación, división y, como les digo, la conversión al cristianismo, pero no era una educación así que digamos comprensiva. Los religiosos así. Sí, O sea, no iban a escuelas. sí. Porque antes estaba la religión junto con el gobierno. Nada más para los indígenas. O sea que esas escuelas eran nada más para los indígenas. Porque básicamente la primera enmienda pues prohibía, o prohíbe, no prohibía, prohíbe el mezclar religión con el gobierno. Pero en el caso de los indígenas, como les digo, no había un respeto a la ley. Entonces era como un modelo de revuelto, ¿no? De que se les permitía hacer ciertas cosas con fondos públicos, etcétera, etcétera. Porque acuérdense que en este momento los nativos no son ciudadanos y que es ilegal para ellos practicar su religión. Básicamente no se les permitió practicar su religión abiertamente hasta 1970. Aunque la Constitución dice pues de que hay libertad de culto, pero acuérdense que los nativos estaban o están, ya no tanto, pero todavía en un limbo, perdón, en un limbo legal. La masacre de Little Bighorn básicamente fue una batalla, entre comillas, batalla, con la gente de las grandes planicies, con los Sioux, donde básicamente llegaron a arrasar con todo lo que se movía. Y ya más adelante, 20 años después, se rinden los últimos navajos y básicamente termina lo que es la guerra abierta contra los nativos. Ya los enclaustran en las reservaciones y ya pues los tratan de mantener ahí. No se otorga ciudadanía hasta los años 60 y ahora cuando hablamos, por ejemplo, de los casinos, ¿no? El permitir el juego en las reservaciones, y no en todas, sino en algunas reservaciones, básicamente fue como una manera de tratar de recompensarlos. El problema es de que esos contratos de esos casinos no son de todos en general, sino como les digo, son de tribus pequeñas que ya ni siquiera pues tienen una carga genética que se podría decir significante de la gente nativa, ¿no? Como les digo, los seminoles, pues ya es muy poca gente que es seminol, y ya no son tantos seminoles, sino descendientes de seminoles, pues ya mestizos. Aquí, por ejemplo, en nuestra área, igual tenemos a Jackson Ranchería, tenemos a Red Hawk, tenemos a Thunder Valley,
que son de tribus pequeñísimas, o sea, son de 100 miembros o menos. Entonces, tribus grandes como los Cherokee, como los Apache, los Navajo, ellos no tienen eso en Arizona, en Nuevo México. O sea que eso solamente existe solamente en ciertos estados. Aquí en California, por ejemplo, los gabrielinos tienen el casino ahí en Palm Springs. También está muy bonito, es el único edificio así alto que se ve en medio del desierto. No sé si han pasado por ahí. Como les digo, aquí en el área del norte de California, ¿no? Tenemos a Jackson Ranchería, este último que abrieron de Sky River Ranchería, pero son grupos pequeños. O sea, no es que beneficia a un gran número. Maestro, pero una pregunta, sobre todo, por ejemplo, como estamos hablando de las reservaciones que se les dieron de alguna manera a ellos. Y antes siempre pues estaban aislados, ¿no? Afuera, por ejemplo, hablando de los casinos. Y por ejemplo, este nuevo que abrieron aquí en el Sky River Casino, ese prácticamente está en una zona residencial. ¿Aún así es perteneciente a ellos, a nativos, o es alguien más? No, sí, o sea que las reservaciones pueden ser de 1 metro por 1 metro o pueden ser gigantescas. O sea, aquí vemos este mapa de las reservaciones, ¿no? Entonces, la reservación más grande es esta. Es la reservación más grande. Acá en California, como ven, son puntitos chiquitos y son lotes a veces. O sea, en el caso de ese casino, pues básicamente adquirieron esa tierra que era tierra comercial y le anexaron básicamente su reservación. O sea que una reservación puede ser el tamaño de un lote pequeño de, como le digo, de 1 metro por 1 metro, o pueden ser condados enteros. Aunque en el caso, por ejemplo, de estas reservaciones grandes, pues nada más es de nombre. O sea, supuestamente tienen su gobierno, tienen sus reglas, etcétera, etcétera. Pero la administración es federal. Maestro, ¿y qué hay de cierto que, como ahorita que está mencionando, por ejemplo, las personas que tienen un 16avo de legitimidad de los nativos, es cierto que el gobierno les da ciertas, aparte, ayudas, vamos a decir, que por ejemplo, los que quieren estudiar tienen su carrera universitaria gratis? Sí. Y lo que he escuchado es que dicen que prácticamente es como hacerles como ese número que dijo un 16avo. Ese porcentaje, ellos se someten a un cierto, vamos a decir, estudio, ¿no? Para ir midiendo cuánto tienen. Y lógico, cada vez pienso se va a ir alejando un poco más. ¿Será el propósito del gobierno de hasta cierto punto, cuando prácticamente ya no haya, recuperar todo eso ellos mismos, el gobierno, quitárselos? No necesariamente, o sea, y no es mediante estudio clínico, porque pues eso antes no existía. Básicamente era de que en el acta de nacimiento, en los registros civiles, etcétera, etcétera, se denotara, ¿no? Que el fulano desciende de fulano, que tenía cierta descendencia, ¿no? Entonces, para que eso ocurra, no es nada más yo declararme, sino que tengo que tener una tarjeta de registro de las reservaciones. Y tengo que comprobar que mi descendencia, que sí tengo descendencia de esa tribu, para yo tener un carnet de esa tribu, para entonces yo aplicar para beneficios federales. Y esos beneficios federales, como les digo, pues fueron negociados como básicamente tratar de recompensar a todo lo que les quitaron, ¿no? En este caso, como les digo, aquí tenemos el portal de la Nación Navajo, que tiene, como les digo, su propio gobierno interino, pero pues
supuestamente son independientes, pero no son independientes. ¿Tienen algo Ajá. con las misiones? Ah, no, las misiones eran católicas, que después, cuando México se independiza, se secularizan. Y las misiones, su propósito era ese, evangelizarlos, hacerlos cristianos, ¿no? También como medio hispanizarlos, pero la hispanización no fue tan forzada, por lo menos acá arriba, porque la gente no se dejaba. Pero en el caso de la política estadounidense era más destructiva. Si en el caso de las misiones era enseñarles supuestamente los métodos europeos y que esto y que el otro, pero no es sí completamente erradicar su cultura, aunque también la veían como exterior. Y en el caso del gobierno estadounidense era completamente erradicar la cultura. Entonces aquí tenemos que ellos tienen pues su congreso, tienen su presidente, supuestamente pueden hacer ciertos tratados internacionales, supuestamente, tienen sus propias cortes. Entonces ellos no se rigen por lo que dice el presidente, el de Estados Unidos, Biden. Sí se rigen, pero supuestamente tienen un poquito más de ciertas libertades. Por ejemplo, ellos pueden expulsar gente de sus tierras. O sea, si uno no es una persona grata, la pueden expulsar. Hace poquito expulsaron unos turistas brasileños porque andaban haciendo desmanes, no obedecían las reglas, por ejemplo, que se pusieran máscara en espacios públicos, etcétera, etcétera, y pues los corrieron porque tienen esa autoridad. También les decía, por ejemplo, que si tienen un accidente o se les pasa un crimen dentro de la reservación, es jurisdicción de la policía de la reservación y las cortes de afuera no van a hacer nada. Entonces, en cierta manera, tienen cierta independencia en ese aspecto. Maestro, Sí. y entonces como cuando hay una guerra y a todas las personas, el gobierno les puede quitar sus tierras, a ellos no, o también. No, también. Sí. O sea, como les digo, o sea, están en un limbo legal todavía. Porque dice que son naciones independientes, pero están por debajo, bajo la administración, perdón, del gobierno federal. O sea que todavía se corre el riesgo. Ahorita todavía hay controversia, por ejemplo, con lo de la línea petrolera que estaban construyendo en las Dakotas, ¿no? Que pasa por tierras ancestrales Sioux, y la gente pues no quería que pasara por ahí porque iba a contaminar su fuente de agua. Pero el gobierno federal los estaba forzando a que permitieran esa construcción. Entonces hay protestas. Profesor, ¿y es cierto que ellos no pagan taxes? No. Si viven dentro de la reservación, no. Ok, gracias. Si viven fuera de la reservación. Maestro, una pregunta. Sí. Ok, entonces, por ejemplo, ahorita que mencionaron lo de las misiones, en las misiones eran católicas y venían a evangelizar. Y lo que mencionó entonces de las escuelas parroquiales, de los niños que se llevaban, dijo que eran misioneros, ¿no? Sí, eran misioneros. Pero no misioneros, otra religión o cómo, ya me confundí aquí. De todas, eran católicos, eran evangélicos, eran pentecostales, eran adventistas, eran de todo. Pero trabajaban de alguna manera juntos, todos esos niños iban al mismo lugar o cada religión prácticamente hacía independientes grupos. No, pues era independiente, no trabajaban juntos, porque pues son también puntos de vista opuestos, entonces aquí no trabajaban juntos. Y depende de la región en donde estén, o sea, los del sur, pues por lo general eran
pentecostales en el oeste por lo general eran católicos y así, o sea, dependían de la región donde estuvieran. Pero en ese tiempo, entonces, independientemente de la religión, todos hacían prácticamente lo mismo. Tomaban niños y los educaban a su manera, en los términos que ellos querían, necesitaban. Exactamente. O sea, el chiste era erradicar la cultura nativa. Ya, ujú. Pero todas estas diferentes religiones hacían lo mismo. Hacían lo mismo. Oh. En el Y caso- después de, perdón, después de eso fue cuando vinieron, cuando surgió lo de las misiones, o fue más o menos durante el mismo tiempo. no, las misiones fueron siglos antes. O antes. Sí. Ok. O sea, Gracias. las misiones son esto. Estas son las misiones. Estamos hablando de 1700 y pico, Ya. 1800 y pico. Eran ranchos grandes, Ya. pero ahí no se le forzaba a los nativos a vivir ahí, sino que iban a trabajar los que querían. Se convertían al catolicismo, aprendían español, los trataban mal también casi como esclavos o como esclavos, pero no necesariamente los forzaban a estar ahí. Mientras que cuando hablamos de las escuelas de más adelante, iban a la reservación, se llevaban a los niños y forzosamente se los llevaban y los educaban para eliminar por completo su cultura. Porque también los españoles pues los veían como salvajes, ¿no? Pero como les digo, los veían como almas que había que salvar, mientras que los anglosajones los veían como un estorbo, como un animal. Entonces, cuando hablamos de las misiones, estamos hablando de 1700, de 1800. Cuando hablamos de estas otras escuelas, estamos hablando de 1880 a los años 60. Maestro, disculpe, ¿y en qué lugar empieza una misión y hasta dónde terminan las misiones? ¿O nomás están aquí en California? No había misiones en todo lo que era el territorio de México. Estamos hablando de Nuevo México, de Arizona, Texas. Oh, ok. Muchas gracias, maestro. Sí, de nada. Sí, o sea, las misiones estaban en todos lados. Unas tenían éxito, otras no. Por ejemplo, en Nuevo México no eran muy exitosas porque los apaches no se dejaban. Los navajos no se dejaban. Acá en California, les digo, eran grupos más pequeños. Entonces las misiones... Maestro, ¿usted ya ha ido a unas misiones? No, nunca he ido. Nomás paso por ahí, pero nunca he ido. Más pasa por afuera. Como cuando íbamos a Salinas, pasábamos ahí por San Juan Bautista. Cuando voy a San Diego, pues paso por San Fernando Rey, pero nunca he entrado. A San Juan Bautista, mi plan es este domingo, maestro. Ah, sí. Seguido vamos cada año, mi esposo y yo y mis hijos. No, está bien, está bien. A San Rafael ya fui, también a Santa Clara. Sí. Igual aquí a San Francisco, nomás de lejos. Tampoco. A San Francisco no he ido, maestro. Nomás pasé una vez ahí. Pero están bonitas la historia. Pero también está triste porque dicen que los golpeaban, maestro. Sí, los golpeaban, los abusaban pues también. Es lo que me dijeron. Yo dije, yo pensé que tenía historias más bonitas. Y me dijeron, no, los golpeaban. Sí, no. Y ellos los castigaban. Dije, oh, mi Dios. Una cadena. Y ellos a los indígenas. No, o sea, los españoles también pues forzaban el cristianismo en los indígenas, pero no al punto de genocidio. Porque les digo, para los anglosajones era genocidio, era también convertirlos a ser blancos. En el caso de los españoles, permitían que se hicieran híbridos. Por ejemplo, las fiestas patronales que nosotros tenemos en México son híbridos de costumbres indígenas
Pero para los protestantes eso es impensable. Entonces era destruir la cultura indígena. Porque ahí en las misiones hay armas, hay... Sí, las hay. O sea, el caso de la misión pues, era eso, ¿no? De evangelizar y supuestamente enseñarles la tecnología española. En el caso de de las escuelas donde se llevaban a los niños ya de los anglosajones, era erradicar por completo la cultura indígena. I think I'm going to go 0-10 or something. Just call me Owen. Y como les digo, eso existió hasta los... O sea, no es algo que quedó en el pasado. Todavía hay gente viva que recuerda esa situación. Eso como aquí miren, está una escuela de monjas. O sea, todas las iglesias participaron pues en esa onda, ¿no? Del lado anglosajón. Entonces, básicamente, pues, esa era la campaña, ¿no? De destrucción. Ahora, como les decía, empieza el movimiento en los 60s del orgullo de ser, de decir, no, pues yo no me tengo que avergonzar de ser indio, yo no me tengo que avergonzar de ser mexicano, yo no me tengo que avergonzar de ser negro, sino que tengo que tomarlo con orgullo quién soy y olvidarme de que trataron de imponer una cultura ajena a la mía. Igual de manera política, ¿no? Comienza ese movimiento de, pues necesitamos recuperar nuestra cultura, necesitamos recuperar, pues en cierta manera, cierta influencia política, como les digo, eso de que obtienen ayudas, de que se les permite a ciertos grupos tener casino, y aún así no es suficiente. El grupo más marginado todavía es el nativo, el más marginado todavía. Es el nativo. Por ejemplo, la controversia de hace 2 años, ¿no? De los Redskins de Washington, ¿no? Todavía se burlaban de ellos porque decían es que para nosotros ese término es ofensivo. Entonces, políticamente hablando, si alguien utiliza un término racializado para una mascota de una escuela, por ejemplo, de un afroamericano, eso es súper mal visto. Pero que sigan utilizando indígenas, como que la gente todavía se burlaba y no los tomaba en serio. Entonces, como que también existe todavía ese, como que, ¿cómo les llamaría? Pues sí, falta de respeto. El utilizar su cultura como un disfraz. Entonces, todavía ellos están enfocando que se les respete, por favor, su cultura, su humanidad, que no son mascotas. No sé si han notado que en muchas high school todavía utilizan una persona nativa como una mascota. Ciertas son respetuosas, ciertas no son respetuosas. Pero básicamente también existe ese empuje, ¿no? De que respeta nuestra cultura, respeta nuestra identidad. No somos un disfraz. Y la cultura en general los juzga de locos. Por lo mismo de que son pocas personas, de que no tienen tanto poder político y de que básicamente desde un principio se les ha tratado de esa manera. Porque aquí es más, aquí es tomado más como racismo, ¿no? Hacia ellos, no como en México, que cada quien sigue su tradición, su cultura y es respetado. Y aquí no. Bueno, en México el racismo existe todavía y ha existido. La diferencia es de que en México, en cierta manera, se les considera inferiores y se les obliga a cambiar, pero mediante presión social, no tanto mediante política gubernamental. Igual los indígenas en México no se les
¿cómo se les llama? No se les encapsuló en una reservación, sino que se les permitió quedarse en sus áreas, quedarse en sus comunidades. Mientras que aquí forzadamente los sacaron, forzadamente los infectaron de enfermedades, forzadamente los estuvieron matando. En el caso de México, el racismo es un poquito diferente en ese sentido. De que sigue siendo igual, sigue teniendo cierto nivel de brutalidad, pero la brutalidad no es igual. No sé si... Pero maestro, en México no se les conquistó completamente, pero se les conquistó con la religión. Pues, pero igual, se acabaron. O sea que básicamente se les conquistó de manera cultural. Sí. Aquí, pero aún así se conservaron los idiomas. O sea, por ejemplo, náhuatl, muy poca gente habla náhuatl. En México todavía son millones los que pueden hablar náhuatl, los que pueden hablar maya. Hay ciertas culturas más Maya. que sí se están extinguiendo. Por ejemplo, el purépecha se está extinguiendo, el cora se está extinguiendo. Del norte de México, igual muchas lenguas se están extinguiendo por la misma presión social de aprender español. El mixteco y el zapoteco todavía está prevaleciendo mucho aquí en California. Sí, todavía es fuerte. Porque en México, pues, como les digo, no existía una campaña de erradicación así de vamos activamente a matarlos. O sea, no se habla de que los presidentes municipales juntaban gente y especialmente iban a matar indios. O sea, eso no se vio en México, porque también las gentes nativas en México, pues, estaban también armadas y se defendían. Y como les digo, ahí sí se quedaron en sus comunidades. Ahorita también se está saliendo mucho también porque como los jóvenes, los que van creciendo, conocen un poco, o si quieren salir ya de ahí, ¿no? Ya no quieren estar tanto, También. pues algunos ya no quieren estar ahí. Sí, o sea, pero es como renunciar a su cultura. Renunciar a su cultura. Porque yo digo que uno se puede modernizar, pero no porque se modernice, entre comillas, va a abandonar su cultura. Por ejemplo, yo aquí en Estados Unidos, pues yo sigo conservando el español. Yo a mis hermanos les iba hablando en español. Sigo comiendo comida mexicana en mi casa. Si uno es inteligente, como yo le digo a mis hijos, es importante que lleven todo el tiempo, sepan escribir, a leer y hablar el español, tanto como el inglés, para que así tengan más oportunidades. Sí. Porque el modelo, pues, como les digo, de Estados Unidos o de la aculturación de Estados Unidos, la manera en que lo piensan culturalmente aquí, es de que supuestamente tú llegaste a Estados Unidos y al llegar a Estados Unidos automáticamente debes de dejar de hablar tu idioma, comer tu comida y seguir tus costumbres. Debes de derretirte y ser parte de la manacata. Y yo lo considero como que no, pues yo puedo convivir con la gente, yo puedo hablar con la gente, hablo inglés porque es el idioma de facto que se habla aquí, pero yo en la privacidad de mi casa, en la privacidad de mi familia, en la privacidad de mi cultura, pues voy a seguir hablando español y comiendo lo que voy a comer y celebrando lo que voy a celebrar. No porque esté en Estados Unidos lo voy a abandonar por completo. De que sí uno adopta ciertas costumbres, ¿no? Como eso que del Thanksgiving y eso, pues son tradiciones de aquí que uno adopta, pero tampoco perder las tradiciones que uno trae de su país, ¿no? Las tradiciones positivas. Es enriquecer la cultura. Es enriquecer la cultura. Como eso del Super Bowl, yo no sabía que también ya los mexicanos hacían fiesta de Super Bowl, pero bueno, está bien. Está bien. Son cosas que, pues sí, que la gente se va aculturando, pero tampoco perder sus raíces. Y como les digo, el problema con los nativos americanos, estadounidenses, es de que, y canadienses también, no solo los estadounidenses, los canadienses también, que la llevaron de perder en ese sentido. Dejen paso, listo. Aquí hubo, no sé cuánto tiempo, pero como los que están pues conmigo en ESL, ¿no? O los que están en ESL, que les enseñamos ese video de English for All y de Crossroads Café. Es para explicarles cómo es la cultura en Estados Unidos. Sí.
Disculpe una preguntita. Lo que pasa es que en la mañana a las 10:15 traté de entrar a la clase de inglés. ¿Usted también está dando las clases de inglés? La es nivel 4. O es que yo entré a la clase y quería ver si me puedo quedar en su clase. No, pues depende, la consejera es la que la tuvo que haber puesto en el nivel correspondiente. En el 3 me puso, pero como quiero hacerme ciudadana y dijo que podía estar en el 3 y luego iba a entrar, o luego iba a entrar al 4 o algo así. Tendrían que tomar el examen para del CASAS más el examen que le hace el maestro para subirla de nivel. Igual, pues yo el año que entra ya no voy a estar enseñando la clase de inglés. Así que estaría con unos 15 días nomás. Oh, ok. Lo que pasa es que en la mañana no pude entrar a la otra clase y miré que entré a su clase, creo. Y dije, le voy a preguntar. No, sí, o sea, entró a mi clase porque yo doy de 8 a 11 corridito. O sea, yo no los separo. Oh, ok, Sí, muchas gracias. Sí, de nada, es nivel 4. Gracias. Sí, de nada. Entonces, en ese tipo de clases, pues, que les damos en inglés, es que es supuestamente para explicarles cómo es la cultura de Estados Unidos. Como ahí en el English for All, habla, pues, de los cambios de los roles de los hombres y las mujeres en Estados Unidos, comparado en otros países, bla, 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 bla. Entonces, está bien, como les digo, presentar y entender la cultura, pero tampoco perder 100% las raíces que uno tiene, ¿no? Entonces, como les digo, yo en la privacidad de mi casa, pues hablo español, como comida tradicional que nosotros comemos, etcétera, etcétera. Ya cuando uno anda en la calle o se va o socializa, pues socializar con la gente en la que está, adaptarse a las costumbres, adaptarse a los modos de ser, pero no perder por completo la identidad que uno tenga. Entonces, es problemático cuando se trata de eliminar esa identidad. Cuando se trata de erradicar por completo y, como les digo, deshumanizar a la persona. Y de los más deshumanizados son los nativos. ¿Preguntas o comentarios? ¿No hay preguntas o comentarios? Muy bien. Sí, maestro. ¿Y esa masacre del Little Big Horror, en dónde fue? Esa fue en las Dakotas. ¿Las qué, perdón? ¿Dakotas? Fue en Montana, perdón. Fue en Montana. ¿Y ahí quitaron a todos ellos? Básicamente, o sea, fue una masacre, fue una matanza de gente. Se le dejaron ir a las personas. Y ya fue pues casi de lo último. De las personas que quedaron pues nativas en ese lugar. ¿En qué año fue eso, maestro? Fue 1876. Gracias. Porque hubo otra, pero esa no fue masacre, esa fue en los años 60. Un grupo de indígenas pues que exigían sus derechos y que se metieron a una iglesia fuertemente armados a manera de protesta. Pero sí. ¿Tú me preguntas de comentarios? ¿No? No. Bueno,
ya se acabó el tema. Yo ya me voy. Mañana vamos a hablar de la Guerra Fría y ciencias sociales se acabó. Ya entonces Gracias, maestra. vamos a hacer repaso de lo que ustedes quieran que hagamos repaso. Entonces, creo que Adi vas a presentar el examen mañana, ¿no? ¿Es el viernes? Oh, el viernes, Ajá, el viernes todavía tengo oportunidad para mañana. Sí, muy bien. ¿Y mañana nos va a hacer algún test como el que hizo la vez pasada o ya no? Pues no sé, ya lo ponemos a votación. Ok, está bien, gracias. Sí, porque pues hay que comprarlo. Lo ponemos a votación. Pero básicamente pues va a ser casi el mismo examen que ya vieron los que lo vieron, pues tenemos también personas nuevas, a lo mejor sí, nomás para que lo vean. Pero sí, ya mañana Guerra Fría y Estados Unidos se acaba. De Estados Unidos se acaba ciencias sociales. Gracias, profesor. De nada, nos vemos. Adiós, maestra.